10 de septiembre del 2023. Primera lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado, para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ojalá escuches hoy su voz, no endurezcas el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. A nadie le debáis nada, más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya, se resumen en esa frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño, por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre en el cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo, en medio de ellos. En el Evangelio de hoy aborda 3 temas. Los 3 son fundamentales para vivir nuestra fe y permanecer a la Iglesia, la única fundada por Cristo. Jesús nos da ejemplo de cómo vivir en comunidad. La mayor característica es el amor auténtico. Son los que desean el bien de quienes viven junto a ellos. Es la base de todas las reglas de vida que debemos observar quienes nos decimos cristianos practicantes de sus palabras. Lo primero es la corrección fraterna. Se refiere a nuestra conducta hacia quien creemos nos ha ofendido. En Deuteronomio invitaba, en el caso de haber recibido una ofensa de alguien, llamarle la atención públicamente. Jesús nos invita a hacerlo de otro modo. Si tu hermano comete un crimen contra ti, ve y amonéstalo a solas. Jesús nos dice que en cualquier momento se puede volver a intentar la corrección, usando otras ayudas. Hazte acompañar de 1 o 2 personas, y continúa indicando cómo se debe actuar en la comunidad con una persona que rechaza la conversión. Si no vivimos la comunión con nuestros hermanos, no nos engañemos pensando que estamos siendo la única iglesia fundada por Cristo. El texto del Evangelio
nos pone en guardia de no llamar comunidad a lo que solo es una convivencia. En nuestra iglesia, las relaciones entre los cristianos se viven en esta lógica concreta de amor. El Evangelio nos muestra cómo se resolvían los conflictos nacientes en la comunidad primitiva, con el fin de aprender cómo debemos resolverlos nosotros hoy. La práctica propuesta por Jesús está repleta de sentido común, discreción, humildad, delicadeza. Qué lejos estamos de vivir esta propuesta evangélica. En una apretada síntesis podemos decir que esta forma de corrección constituye una de las piedras angulares de la fe cristiana, aunque sí, esta es personal, no deja de expresarse comunitariamente. De esta constatación podemos sacar algunas consecuencias. No podemos pensar, hablar y actuar como si nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones fueran exclusivamente mi asunto, mi problema. Para bien o para mal, la conducta de uno solo repercute en todos. Este mismo principio caracteriza la oración oficial de la Iglesia y testimonia su valor. La oración personal es auténtica, es cristiana, es válida. Unirse para perdonar es tarea cristiana, probablemente la más grata al Padre del Cielo. Frente a la fragilidad del otro, es necesario tener mucha paciencia y delicadeza por quien ha fallado, quien se ha equivocado, quien nos ha ofendido, quien ha caído en un pecado, puede ser recuperado en su total dignidad, impidiendo que se transforme en alimento dado a la crítica despiadada y a la curiosidad morbosa de los otros. El ejemplo de perdón lo tenemos en Jesús. Frente al hombre marcado por el mal o por el pecado, ha sido siempre intransigente en relación al mal, condenándolo, pero perdonando, recuperando y amando a quien lo ha cometido. Un perdón que, en la miope perspectiva de hoy, es visto como debilidad. ¿Cuán es difícil perdonar? Se requiere tiempo y paciencia para construirlo. No es una emoción pasajera o solo de buenas intenciones. Es una opción adulta y dolorosa. Es posible perdonar, nos lo dice el Evangelio. Esta es la buena noticia. El libro del profeta Ezequiel confirma la intención divina de aclarar cuáles son los deberes y obligaciones del hombre de Dios. No solo hablar en su nombre, sino hacer todo lo posible para disuadir a los hermanos de hacer el mal, advirtiéndoles de los riesgos que corren por seguir caminos que no son del bien. El Señor constituye al profeta como centinela y encargado de vigilar. ¿Quién es el enemigo que se está acercando y amenaza con aniquilar a Israel? Por cuanto pueda parecer extraño, es el Señor el que está por golpear a su pueblo con la más grave desventura, la destrucción de Jerusalén y la deportación en tierra extranjera de sus habitantes. La imagen de la venida del Señor para castigar al pueblo es común en la Biblia. Casi a cada precepto se agrega una promesa de bien para quien lo observa y amenaza de castigo para los transgresores. En la carta a los Romanos, San Pablo les dice que el amor mutuo es la única deuda que los creyentes están llamados a contraer entre sí. Esto se aplica a todos los hombres y no solo a los cristianos. San Pablo ve la caridad al prójimo como el culmen de toda la ley. Esto ya estaba presente en el Antiguo Testamento y en las escuelas rabínicas. También Jesús había señalado el amor al prójimo como centro de toda ley de Israel, y en el mandamiento nuevo había dejado su propia voluntad.